Nuestro equipo es Ecos del Corazón. El día de hoy nos acompaña Gael, Vanessa, Leslie Viviana y yo Yesenia como primer locutora. Nuestro tema es ¿qué es la identidad cultural y cuál es su importancia? ¿Somos el reflejo de nuestra cultura o nuestra cultura es el reflejo de nosotros? Bienvenidos a Ecos del Corazón, donde exploraremos más a detalle sobre qué es la identidad cultural y cómo nos identifica a nosotros como personas. Hola, mi nombre es Viviana. Para empezar, ¿qué es la identidad cultural? Bien, pues la identidad cultural son nuestros gustos, nuestras preferencias y cómo influyen directamente en nuestra identidad cultural, ya que nos ayudan a definir como personas, es decir, cómo nos expresamos, o por ejemplo, la música que escuchamos, la comida, la ropa, el arte o incluso en nuestras tradiciones. Por ejemplo, desde pequeña siempre me han inculcado celebrar el Día de Muertos. Otro aspecto que considero que nos identifica mucho es la lengua, que es el español, aunque dentro de este ha habido pues un choque cultural porque antes no se hablaba pues este idioma hasta lo que fue la conquista, lo que igual nos trajo una diferente identidad cultural de las personas que llegaron desde pues otro continente. Bueno, pues en este caso sería otra identidad cultural, sería la música. Es uno de los varios tipos de identidad que nos definen como personas, ya que la música ha trascendido desde los inicios de por decir, el país hacia nuestros tiempos, que ha cambiado mucho, que antes se escuchaba, por ejemplo, mariachi, se escuchaba banda, y ahorita lo más general es escuchar corridos, escuchar sierreño, K-pop, pop, reggaetón, entre otras. Pues sí, tienes razón, es muy cierto que esta identidad ha ido cambiando con el tiempo por el hecho de que nos hemos ido adaptando y el internet ha tenido mucho que ver en este choque. Fíjate que es curioso porque la música, como ha estado cambiando mucho, en un caso reciente sería la prohibición de los corridos, que ya casi es como patrimonio cultural de México. El hecho de ser algo que se creó, que se hizo en México, se lo están arrebatando a la gente y a los cantantes, que es algo que nos identifica hacia otros países. Así como las fiestas, que se ha hecho muy común, los bailes. Pues sí, se ha tenido mucho que ver. Y no solo en el ámbito de la música, también, por ejemplo, en los gustos de las personas. Se ha habido muy reflejado dentro de la identidad cultural en la vestimenta, por ejemplo. Porque antes, pues, se usaban más que las faldas largas, los vestidos o ropa más casual, podría decirse. O incluso en nuestra gastronomía. Nosotros como mexicanos preferimos un platito de mole, unos tamales, y pues eso fortalece nuestra conexión con la cultura local. Y pues es algo muy común aquí en México, ya que es lo típico de, por decir aquí en San Luis Potosí, las enchiladas, que el pozole. Bueno, para entender esto, para los que no saben aún qué es la identidad cultural, bueno, la identidad cultural es fundamental para el desarrollo individual y social, ya que proporciona un sentido de sí mismo, pertenencia y significado hacia alguna comunidad. Esto nos quiere decir que la pertenencia cultural es la forma en que se puede decir que uno encaja en la sociedad, ya que se relacionan pensamientos y creencias. Ajá.
considero que gracias a esto podemos ampliar nuestra identidad propia al ir sumando más aspectos sobre diferentes culturas. Y como aquí también en nuestros valores y creencias podría ser como lo que nos han enseñado desde pequeños, como el respeto hacia los demás, el tener conciencia de... Pues sí, desde las formas en que se educan a los niños, o sea, ha tenido un cambio cultural, dado que las generaciones de antes no eran como las de ahora. Porque ahora ya se emplea una crianza respetuosa, que pues antes ni siquiera se imaginaba algo así. Era mucha ahorita es mucha la atención hacia los niños, ya pues antes no era tanto que le prestaban la atención, ya que pues eran más responsables, más, pues sí, no eran tanto de ser personas muy desordenadas o de conllevar a actos que no, ¿verdad? Desde pequeños los empezaban a educar, a decirles qué tenían que hacer y pues sí. Sí, pues la identidad cultural es esto, son nuestros valores, nuestras tradiciones o incluso nuestras creencias, nuestras formas de ver la vida, que pues se construyen a lo largo del tiempo y permite que las personas puedan sentirse parte de una colectividad, dándoles un sentido pues de pertenencia, que es lo que comentábamos. Bueno, yo en lo personal considero que el arte y la música son un aspecto muy arraigado dentro de la identidad cultural de cada uno. Porque, por ejemplo, como decían ustedes, aquí en San Luis pues se escucha eso, pero si te vas a algún otro lugar de la República puedes escuchar diferentes tipos de música. Y igual con el arte, si a lo mejor aquí se dan bien, no sé, por ejemplo, las artesanías, en otro lugar puede ser que se dé mejor algún otro tipo de medio artístico como la pintura. Sí, pues es que en sí todos tenemos nuestros diferentes tipos de gustos. Bueno, la identidad nos da, en la sociedad nos da roles, pues como bien decías, pues la cultura nos da la música, que es un trabajo, la gastronomía, que nos da trabajo en el aspecto gastronómico, ¿verdad? La lengua también es otro factor importante. Pues sí, porque igual, pues como dije, con la llegada de internet, este tipo de actividades o de culturas se han ido mezclando mucho hasta el punto de que en una comunidad tan pequeña como esta ya se llega a escuchar canciones hasta de otros idiomas o de algún otro grupo étnico en específico. Por ejemplo, yo suelo escuchar música de pop en inglés, pero también algunos corridos o música también muy regional de aquí. Y pues esto también se representa mucho en las escuelas. Desde que somos niños nos enseñan cierto tipo de música. Bueno, por ejemplo, unos de qué es identidad cultural de México sería el Día de Muertos, el mariachi, la gastronomía ya antes mencionada. Sería el declarar Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En este caso sería dentro de la cultura entrarían una de las 7 maravillas que están aquí en México, que son las pirámides de Chichén Itzá, que nos representan en forma al mundo, ya que nos dan a conocer y nos dan relevancia en los demás países. Sí, pues dentro de lo cotidiano podemos encontrarnos con muchas cosas que influyen en nuestros gustos. Ya que decíamos, lo que vemos, lo que escuchamos y pues las cosas que hacemos, ¿no? Como por ejemplo, seguir a tal famoso, ver tal serie o ver contenido del que más te agrade. Y como dije, es parte de ese choque cultural, porque
pues es muy novedoso el hecho de que ha ido cambiando tanto la cultura en las generaciones. Sí, ya que antes pues escuchaban otro tipo de música y ahora en la actualidad han ido cambiando como las norteñas y todo eso, y hay los corridos, y pues es algo que como nosotros como jóvenes nos ha empezado a gustar pues hoy en la actualidad. Bueno, otro sería los deportes. Por ejemplo, el deporte más popular en México o que es un orgullo nacional sería el fútbol, ya que hemos clasificado varias veces en ligas grandes, como por ejemplo el Mundial, y hemos competido contra equipos muy de altos niveles, como lo ha sido Argentina en el Mundial pasado. Esto es otro objetivo que nos identifica como una identidad cultural. Sí, porque como que nos da ese sentido de pertenencia, porque no sé si les ha pasado a ustedes, pero en las comunidades es mucho de que ir a jugar o ir a otras comunidades, hacer retas, ir con los amigos, y el fútbol es muy característico, siento que de todas estas comunidades. Sí, así como otro punto sería los festejos religiosos, por ejemplo, el pedir posada en las fechas de Navidad es muy relevante, ya que pues es muy común que antes del 25 de diciembre se salga a pedir posada a diferentes casas, y por lo general se va rezando, cantando hasta llegar a la casa, y lo más característico es que vayan niños, ya que pues les dan su boloche o sus dulces. Pues es algo característico que también nos da identidad cultural. También otra cosa sería algo muy interesante es la procesión del silencio. Es una de las más grandes, la de aquí de San Luis Potosí. También que se le da, vienen extranjeros exactamente a presenciar la procesión del silencio. Se escucha muy interesante. Yo no he tenido la oportunidad de estar presente en esa procesión, pero sí en las posadas. Y puedo decir que ir con las personas que quieres, por ejemplo, si vas con tus amigos a una posada, o si vas con tus abuelitos a rezar, que es donde entra la religión, que es otra cosa que se nos ha ido pasando con los años y que pues no se ha perdido del todo. Pues al mismo es igual y casi semejante a las posadas, que otra cosa serían las levantadas. También al ser otra identidad cultural, sobre todo en las comunidades y las ciudades más, se podría decir, pequeñas o más chicas, en donde se acostumbra a hacer estos actos religiosos, ya que pues también otra cosa, la religión sería el ser católico, más que nada porque por algo dicen que casi todos los mexicanos son guadalupanos, y es una costumbre que se viene manejando desde hace muchos años, donde era muy común ver que casi cualquier mexicano era muy devoto a la Virgen de Guadalupe, y pues les encomendaban sus tierras, su familia, entre otras cosas. Sí, pues son tradiciones que nos dan sentido de identidad, de pertenencia, y que pues son parte de cada uno de nosotros y que nos forman de poco a poco. Vemos como mediante vamos creciendo, vemos nuestros gustos, cómo van cambiando, cómo van influyendo varias cosas que al final nos construyen como persona. Bueno, también como en las creencias, aquí tenemos también lo que es las creencias personales. Cada familia desarrolla sus propias creencias sobre la importancia de ciertos valores, como la importancia de la familia en la vida de cada persona, la disciplina,
que nos los han inculcado pues desde un inicio, ya que son valores fundamentales que promueven la unidad y el afecto entre los miembros de la familia, así como el respeto a las diferencias individuales y las opiniones de los demás. Pues sí, y ahí cada quien, pues su familia es distinta. Porque, por ejemplo, en mi familia, en una de las dos, pues se hace mucho que la parranda. Y ya es algo que pues se hace por la costumbre que ya se tiene. Más que nada la confianza que tenemos como con nuestra familia y ya sea con nuestros primos, nuestros tíos. Obviamente cada familia, ya sea por nuestra parte de nuestro papá, de nuestra mamá, pues tiene sus diferentes valores, como quien dice. Fíjate que hasta en la misma familia, dividiéndolo entre la familia de parte paterna y de familia de parte materna, hay diferente identidad cultural, hasta en eso se refleja. Porque, por ejemplo, una familia tiene unos pensamientos y la otra tiene distinto pensar a la distinta familia, y ahí es donde van haciendo la diversidad cultural hacia hacer crecer a nuestro país. Y sí, tienes mucha razón, porque, por ejemplo, en mi familia se marca mucho el hecho de que una es demasiado religiosa o está muy enfocada a ese hábito, muy devota, y la otra realmente no es tan creyente en ese sentido. Entonces, fíjate que yo concuerdo también, porque de la familia de mi mamá, en este caso, es muy allegada a la iglesia, y la familia de mi papá no es tanto. Pero asimismo, en la familia de mi mamá es más común que se reúnan a hacer diferentes cosas, a celebrar. Por ejemplo, se reúnen a celebrar Año Nuevo, se reúnen a celebrar Navidad, entre otras festividades. Y por lo general la familia de mi papá pues no es muy, se podría decir que muy regular que se hagan estas celebraciones, pues ya que esa era mentalidad que tenía mi abuelo, que no era necesario hacer algo tan grande para cualquier cosa que surge pues con todos los años. Sí, claro. Nuestros valores culturales son ahora sí que los principios y las creencias que nos guían, que son nuestro comportamiento y nuestras decisiones, ¿no? Formando una parte fundamental de nuestra identidad. pues sí, ciertamente los valores también tienen mucho que ver, porque eso también nos distingue de otras personas. Por ejemplo, a unas se les puede dar más el hablar y ser más extrovertidas, a otras personas a lo mejor el arte, pero todo eso es parte de la cultura de cada uno y se refleja en la forma en que ha ido creciendo y desarrollando pues este pensamiento. Sí, pues cada quien de una de otra forma se define de diferente. Claro, pues eso nos hace expresarnos y decir nuestras opiniones, y eso es justamente lo que crea una identidad cultural, ya que con eso se puede decir que formamos o que ponemos nuestro granito de arena al formar una cultura más amplia aquí en nuestro país. Sí, pues claro, así como también el respeto a nuestras tradiciones, ¿no? Que es pues un valor que implica reconocer y valorar nuestras costumbres, tanto también como nuestras creencias, que pues como lo decimos, se han ido transmitiendo a través de generaciones, o son gustos que nosotros hemos encontrado, nos hemos enamorado y hemos hecho parte de ellos. Pues costumbres sí hay varias. Por ejemplo, se nos inculcó por ejemplo, el hacer honores todos los lunes al ir a la escuela. O por ejemplo, hay una costumbre que se acostumbra aquí mucho en el estado, que era después de bajar la Santa Cruz, de ir al Vía Crucis, era muy común ir a tumbar panales, porque era época donde, bueno, es el tiempo donde más hay panales, y es lo que se acostumbraba más antes, el ir a tirar panales. Pues nuestros gustos pueden ser compartidos. Por ejemplo, nuestras preferencias en la comida. ¿A quién más de a uno le encanta comer mole? ¿O le encantan los tacos?
Incluso dentro del arte, no a todas las personas les llama la atención el arte. Algunas pueden decir, ay, es que eso es aburrido. Pero en sí, cuando te gusta algo y te atrae, forma parte de tu identidad cultural. Y pues juega un papel importante dentro de tu formación de lo que es la identidad cultural. Y pues estos gustos pueden ya ser, como lo dije, pueden ser compartidos dentro de un grupo social, creando una sensación de pertenencia. ¿Por qué sensación de pertenencia? Está claro que no todos tenemos como esa cierta bolita de amigos con los que te juntas y puedes hablar de un tema libremente, porque pues todos tenemos gustos y creencias diferentes. Pues sí tienes razón, porque los gustos se van creando dependiendo del contexto en el que te encuentres y las personas con las que te relacionas van formando parte de tu identidad. Asimismo, en la cultura puedes ir descubriendo las cosas que realmente te gustan y te llaman la atención. Otra cosa que nos hace como identidad cultural, pues ya hablamos sobre la comida, que en este caso la gastronomía serían, que nos representan más que nada, por ejemplo en México, serían algo que se escucha mucho, son los tacos, las enchiladas, los tamales, el mole, entre otras cosas. La música no la vimos tan a fondo, por ejemplo la música es algo de aquí. Precisamente es el mariachi, por ejemplo, de México, que es un género de música que fue, por decir, inventado o fundado en México, ya que es muy tradicional verlo en canciones ya antiguas, y al igual con la banda. Otras serían las celebraciones, pues ya tocamos el tema del Día de Muertos, que es común que vayan al panteón y arreglen y decoren con flores, le lleven comida que le gustaba al difunto y hacer el altar de muertos en la casa. Y pues dentro de lo cotidiano podemos encontrar muchas cosas que influyen con nuestros gustos. Así como también en la identidad cultural se encuentra la moda, que es la ropa tradicional de diferentes regiones de México, como los trajes de charro, los vestidos bordados, ya que es algo que nos refleja muy comúnmente aquí muy cerca. Pues otra cosa que podría sonar a chistoso, pero una serían las bebidas, por ejemplo el tequila y el mezcal, que son destilados de los dos de agave. Pero la variación en tequila pues es el agave azul y el mezcal es el agave espadín. Bueno, eso es otra cosa que es como un símbolo de los mexicanos, el hecho de que estas bebidas se hayan producido aquí, pues es como algo tradicional que tiene la gente de aquí de México en las fiestas. Pues nunca falta algún vino, sea tequila, sea mezcal, sea cualquier vino, pero nunca falta. Y asimismo, eso que es parte de nuestra cultura puede llegar a ser parte de otras culturas también, ya que, como lo saben, pues las personas a veces suelen migrar a otros lugares, lo que hace que lleven sus gustos, sus creencias y su cultura a nuevas personas, las cuales pues también pueden adoptar esta... Se podría decir que ideología, al traer a personas a conocer más nuestro país, y hablando en el tema cultural de México, ya también lo mencionaron, que eran la historia, pues la Revolución Mexicana y la Independencia son movimientos sociales y políticos que nos caracterizan exactamente aquí en México por los conflictos y batallas que se desataron a causa de desacuerdos aquí en nuestro país. Sí, pues nuestra identidad cultural influye de gran manera en muchos factores, ya que en la sociedad, por ejemplo, vemos cómo se van transmitiendo ciertos factores, o en la familia, los amigos, la cultura o nuestros medios de comunicación, que pues va de la mano con nuestros intereses y pues con nuestra identidad cultural. Otra cosa de la que no se ha olvidado es la fauna y la flora. Por ejemplo, animales endémicos de aquí sería el
el águila, pues la fauna sería el nopal. En el tema de la naturaleza serían los desiertos, que son comunes aquí en México, las zonas áridas, y como tal ya en las costas las playas, que también es algo que nos identifica. Como muy reconocida sería la ciudad de Cancún en Quintana Roo. Sí, muy cierto, porque pues ahí llegan las personas a lo mejor de otras partes de la República, las cuales pues se llevan una experiencia diferente a lo que ya estaban acostumbrados, igual adoptando las formas de la cultura en la que pues están conociendo. Pues sí, como son atracciones turísticas, pues se llevan una idea de la ideología o de la cultura de aquí de México, ya que se llevan, por ejemplo, las tradiciones, culturas, la geografía que es porque muy al norte hablando geográficamente del país es muy árido, y más acá para el sur es muy húmedo, es más la humedad, y por lo tanto es más común ver gente turista en la parte del sur. Y asimismo, como están pegados estados que tienen culturas y tradiciones pues prehispánicas, se podría decir que se llevan algo de eso. Por ejemplo, tienen que pasar por ejemplo, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, donde hay diversidad de cultura prehispánica, donde se puede encontrar demasiado conocimiento sobre la cultura de aquí de México. Sí, porque igual en estos lugares ya se tenían civilizaciones desde mucho antes, las cuales han ido dejando sus legados, como son las lenguas indígenas o las vestimentas, la música, y también muy marcada la gastronomía, lo que es el picante y el maíz. No se diga, es algo que nos representa mucho el picante, ya que aquí hay muchas variaciones de por ejemplo, de chiles muy comunes aquí en México, y pues por algo que se nos reconoce como mexicanos, el hecho de comer picante. Sí, ustedes nos habían preguntado por qué nuestros dulces pican. Qué chistoso, ¿no? Y no solamente es curioso porque el hecho de que demás personas de otros países se sienten muy atraídos hacia la gastronomía y lo que son los dulces, porque he visto varios videos que hacen referencia a este tipo de contenido, que es probando los dulces o la gastronomía de México. Es algo chistoso porque si te enfocas por ejemplo, en ciudades europeas, no es muy común el que coman picante en su gastronomía. Por lo general es más que coman cosas no picosas, vaya. Por ejemplo, es algo que diferencia mucho, por ejemplo, en este caso a China, pues es su comida, que los mariscos, por ejemplo. Y aquí pues es el picante, que es algo que nos diferencia del resto de países. Sí, muy cierto. Sí, pues es un tema muy enriquecido, muy importante, y creo que, pues de hecho yo nunca me había preguntado cómo construyes tu identidad cultural. Y pues creo que la identidad cultural no es algo que es dado, sino que vas construyendo, y que son tus preferencias y es tu persona. Exacto, son como cosas que tú has ido probando con el tiempo y se han quedado en ti, porque precisamente son cosas que te llamaron la atención o te gustaron en algún momento. O más que nada que te las han enseñado desde pequeño, algo que ha ido cambiando también hoy en la actualidad. Sí, básicamente esas son costumbres ya que se te quedan arraigadas a tu persona. Bueno, pero por ejemplo, ¿ustedes cuál creen que sería lo más importante o los cambios que más se han sufrido en el tiempo con esta identidad cultural? Porque, por ejemplo, yo pienso mucho
tanto en el entretenimiento, por ejemplo. Ahora podemos entretenernos más en cosas como ver series o películas o jugar videojuegos, cuando antes la gente se reunía y hacían cosas como cerca o con otras personas. Sí, pues ya ves que antes no había tanto la comunicación como hoy en día debido al internet, los teléfonos. Hoy en la actualidad la tecnología ha cambiado mucho y pues esto ha hecho que pues tengamos más cercanos como a personas que están lejos de nosotros y pues no podemos ver también. Sí, pues las redes sociales han formado gran parte de nuestra vida, ya que pues casi todo el día podemos estar navegando en las redes y pues incluso ahí podemos compartir lo que es nuestra identidad cultural, ¿no? Nuestros gustos, nuestras preferencias y pues simplemente tu perfil o tus gustos dentro de redes es tu identidad porque es lo que tú prefieres. Lo que te identifica a ti como persona en general. Pero esto a la vez, yo bueno, desde mi punto de vista, esto a la vez es que nos está quitando mucha cultura que se nos ha ido inculcando, por ejemplo, al paso de los años, donde se nos ha dado la facilidad de chicos al salir a jugar a las calles, al entretenerse fuera, no estar específicamente pues viendo el teléfono, viendo la tele, por ejemplo, al estar jugando diferentes juegos tradicionales, ya como se venía, por ejemplo, el trompo, el yoyo, las canicas, que eran juegos tradicionales de aquí de México, y que también son patrimonio cultural, que nos están apartando y se nos están yendo esas enseñanzas que nos dejaron desde hace varios tiempos. Sí, se ve reflejado sobre todo en los niños, como ahora prefieren estar en una pantalla jugando Free Fire, ¿no? Pues que cómo han perdido esas costumbres, esas bonitas tradiciones de compartir y de formar unas grandes amistades, pues que no van más allá de las redes sociales, van más allá de lo virtual, que pues deberíamos de seguir enriqueciéndonos de eso. Sí, por ejemplo, yo recuerdo mi etapa de la primaria y todavía llegábamos a jugar a las canicas o al trompo y a jugar con los demás niños. O sea, era compartir con las demás personas físicamente. Y pues ahora ya pues no es lo mismo, las formas han cambiado y pues ha sufrido muchos cambios la identidad. Pues sí, ya que antes nosotros preferíamos que jugar con muñecas, que jugar como los niños con carritos, y hoy en día los niños desde bebés que prefieren ya lloran por estar por decir así, en la pantalla, en el celular, en vez de que les inculquen pues las creencias que teníamos antes de que pues jugar, como bien lo dice acá mi compañero, el trompo, las canicas, y pues poco a poco se ha ido perdiendo, como quien dice, esa costumbre. Sí, pues nuestra identidad cultural pues puede ir cambiando, ¿no? Evolucionando a lo largo de la vida, especialmente cuando nos involucramos con otras culturas. ¿O qué piensan ustedes? Pues sí, pienso que ha tenido mucho que ver, porque a las personas pues también sueles interesarte por algunos aspectos de otras culturas que se van adaptando a ti o tú las vas adaptando a ti. Aunque también está la iglesia, porque ese aspecto yo considero que es uno de los que más ha cambiado con el paso de las generaciones. Sí, es como, bueno, para mí es triste ver cómo gran población se va alejando, ¿no? Se va prefiriendo o simplemente sus creencias van cambiando, ¿no? Que, pues, por ejemplo, vemos cómo hay superficciones en las que ellos creen o simplemente la yoga, que pues muchos dicen que se sienten relajados, pero pues es finalmente lo que nos construye como nuestra identidad. Pero pues dejando de lado eso yo creo que eso es más
el que no quieren salir de su zona de confort, en este caso el estar acostado o sentado en tu casa, es algo que pues puedes hacer habitualmente y pues no te deja experimentar o ver cómo es el mundo en realidad, ya que pues detrás de una pantalla pues cualquiera puede hacer lo que quiera, pero ya estando en la vida real cambia mucho la perspectiva a estar pues sí de enfrente de una pantalla. Más que nada que no toman el tiempo de acercarse, como quien dice, a la iglesia y pues prefieren estar, como quien dice, como lo dice mi compañero, en el teléfono, o pues ya que desde ahí podemos ver todo. Sí, pues se nos ha facilitado mucho, pero pues también creo que es como un riesgo y si no lo sabes manejar no lo vas a poder controlar. Entonces también hay que concientizar y pues tomar en cuenta las consecuencias que esto a largo plazo nos puede traer. Sí, porque se está perdiendo mucho esta identidad. Nos estamos haciendo más dependientes a una pantalla y nos está quitando esos valores y creencias que antes se tenían y ahora pues han ido cambiando mucho. Por ejemplo, para el hecho del salir a jugar, ahora que yo me acuerdo que también en mi etapa de la primaria yo jugaba mucho, jugábamos mucho básquet, no era tanto el fútbol, que nos juntábamos después de la escuela a jugarlo, y eso va cambiando porque hasta en eso nos da identidad cultural, porque hasta en eso cambia en comunidad el cómo se expresan por ejemplo, era muy común jugar un juego que nosotros, bueno, no se puede decir que nos inventamos, pero que escuchábamos nosotros en la primaria. Fuimos un grupo una vez y nos platicaron de un juego que el señor de antes nos decía que se llamaba Las Chollitas. Era un juego ya que se había perdido, nunca lo habíamos escuchado hasta ese día que nos lo explicó cómo se jugaba. Y pues yo creo que cambia, porque yo considero que a lo mejor muchas personas ni el nombre se imaginarían, o el simple hecho del juego. Sí, pues todo esto que dices tiene gran importancia. Bueno, dentro de mi familia siempre era como muy interesante jugar juegos de mesa. Por ejemplo, cada fin de año, pues ¿cómo convivíamos? Pues jugando lotería, ¿no? Apostando, y eso nos divertía, y pues son grandes cosas que pues tal vez ya no vemos ahora. Pues sí, tienes razón. Siento que cuando estabas antes con la familia pasabas tiempo de calidad que en serio se sentía. Te sentías parte de esas personas que eran tu familia. Las sentías cercanas, y eso pues hacía que tuvieras mucho cariño y te sintieras atraído a pasar más tiempo con ellos. Pues sí, ya que antes era más unido, ya que convivían más debido a eso que hacían, y pues ahorita ya poco a poco eso se ha ido alejando en la actualidad. Pues ya, ahorita que lo mencionaste, la lotería, que es es un juego mexicano que también es de la cultura. Y pues sí, te digo, yo en mi familia no era muy común jugar juegos de mesa, era más jugar juegos físicos, pero sí también había, por ejemplo, mis tíos y mis primos jugamos en Navidad mucho baraja, jugamos cartas, la baraja española, y nos poníamos a jugar, y los niños se ponían a jugar lotería. Pero sí, así como lo mencionas, sí, la lotería, eso es otro rasgo que nos identifica como mexicanos. Sí, pues desde pequeños se nos va inculcando y se nos va como invitando, ¿no? Como por ejemplo a tocar ya sea un instrumento, por ejemplo la guitarra, el violín. Son cosas que van siendo parte de nuestra vida y que van enriqueciéndonos como persona, y pues forman parte de nuestra cultura. Sí, pues son muchos aspectos que influyen en la vida diaria y en nuestra
propia identidad. Son aspectos que encuentras todos los días, tanto en la forma que te vistes, en la música que escuchas, en las cosas que comes, en el contenido que encuentras en internet y también dentro de tu familia. Pues sí, eso varía ya a la perspectiva de las personas, y pues eso es una de nuestras formas de pensar. Ya los decían mis compañeras que eran los rasgos de que daban para la cultura, la identidad cultural. Entonces esto nos da que eso precisamente eso, el ser diferentes nos hace formar parte de nuestra identidad cultural, porque eso hace que se expanda la forma de pensar y de ver de otras personas, y así crear nuevos puntos de vista y nuevas opiniones. Bueno, este tema es muy extenso, aunque también muy interesante por la cantidad de opiniones que puede llegar a generar. Esperamos que el capítulo de hoy haya sido de su agrado, que hayan podido entender o les hayamos hecho pensar en cómo afecta la identidad cultural o su propia identidad cultural. Y es aquí donde uno se cuestiona si en verdad moldeamos nuestra identidad o los demás nos ayudan a hacerla. Bueno, esperamos que estén bien. Nos despedimos, somos Ecos del Corazón y hasta la próxima.